Buenas noches, soy Víctor Solano y en compañía de Alfonso Castro Cid les damos la bienvenida a Economía Capital, el programa de economía, negocios y mundo digital del canal Capital, en donde tratamos temas complejos de manera sencilla. Pueden seguirnos en numeral Economía Capital. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque nos toca a todos, especialmente a las empresas. Vamos a hablar de la protección de la información en las organizaciones, de los riesgos a los que se ven enfrentados en materia de seguridad. ¿Qué riesgos puede tener una compañía en la era de la información? ¿Cuánto cuesta protegerse de los ataques? Pero sobre todo, Víctor, ¿cuánto cuesta no protegerse? En fin, un tema que sabemos que nuestros televidentes quieren conocer más en detalle. Así es, Alfonso, y para ello hoy nos acompaña un experto en la materia, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace un par de años. Se trata de Maximiliano Cantis. Él es experto en ciberseguridad, que se formó como psicólogo y hoy es el gerente para América Latina de una importante compañía dedicada al negocio de la seguridad informática. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos y también recordarle a nuestros televidentes que pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales, @Solano y @Alfonso Castro Cid. Maximiliano, sabemos que usted ha estudiado en profundidad el tema de seguridad informática en el mundo y en América Latina, pero comencemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad es un tema bastante amplio y tiene que ver básicamente con las estrategias y las tecnologías que se implementan tanto las empresas como los gobiernos para proteger la información. ¿Sí? Un incidente de seguridad, para que la gente entienda, tiene que ver justamente con la violación de los sistemas para acceder de manera no autorizada a información, para divulgarla, borrarla o hacer distintas acciones sin autorización, ¿no? Como mencionaba. Entonces es súper importante esto y además cada vez se vuelve más fundamental, porque hoy la economía digital, como para tener un número de dónde estamos, representa el 15% del PBI mundial. Y se espera que en el 2025 este número llegue al 25%. Eso significa que nuestra vida y los mercados están en un proceso de digitalización cada vez más profundo, con todos los beneficios que esto trae, pero también con todas las complicaciones en materia de seguridad que también nos trae también, ¿no? ¿Le parece si nos enumera 3, 4 grandes riesgos a los que se ven sometidas las empresas? Bueno, hoy hay desde los laboratorios de SET hemos detectado una tendencia muy fuerte en el crecimiento de lo que hoy se llama cryptojacking, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben o lo comentamos. Para adquirir una criptodivisa, uno puede comprarla, ¿no? Directamente a través de dinero, pero también se puede adquirir criptodivisas a partir de la capacidad de cómputo, ¿no? De tener equipos que puedan pertenecer a la red de esta criptodivisa determinada y a partir de esa capacidad de cómputo se van generando monedas virtuales, ¿no? Y en ese sentido los criminales, cibercriminales, están utilizando justamente los servidores de las empresas para generar esta criptodivisa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, buscan vulnerabilidades en los servidores, en los sitios web, y lo que hacen es inyectar un código que hace que ese servidor comience a tomar los equipos que se van conectando, muchas veces clientes de las empresas, toman la capacidad de cómputo de estas personas y empiezan a generar moneda virtual. Y está pasando mucho con una criptodivisa llamada Monero, con la cual se puede generar a través de una CPU. No necesitamos una GPU, necesitamos mucha capacidad de procesamiento. Y una PC, por ejemplo, para que tengan una idea, durante 24 horas podría generar $2.5, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 1000, estamos hablando de $2.500 por día que podrían generarse en 1000 equipos que estén. Obviamente es un ejercicio bastante extremo, ¿no? Ningún equipo está, trabajando 24 horas, sí. Pero pensemos que el procesador se va al 100%. Entonces se produce todo un desgaste en el equipo, un consumo de energía que los atacantes se ahorran, ¿no? Y esta es una tendencia que estamos viendo, así que hay que tener mucho cuidado
con esto de las vulnerabilidades en los sistemas. Y la otra fuerte, que ya está, digamos, es muy conocida por la gente, pero no vale la pena remarcarla, que es el ransomware, que es esto de los ataques, este tipo de malware que lo que hace es infectar el equipo, cifrar la información y luego a la empresa le pide dinero para que justamente... ¿Lo infecta cómo? Es un malware, la realidad es que el ransomware es un malware, es un código malicioso, que muchas veces llega a través de un correo electrónico. El usuario final, que muchas veces es engañado, hace doble clic, se infecta el equipo y la rutina de ese código malicioso es cifrar la información. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, cuando esa información es crítica, están desesperadas y no les queda otra en muchos casos. Queda secuestrada la información. Queda secuestrada la información, ese es el punto. Entonces, ese secuestro se libera con el pago de muchas veces de criptodivisas, exactamente. Bueno, empiezan a generar un montón de preguntas, pero si me lo permiten, quisiera precisamente sobre ese punto enseñarles a ustedes y a los televidentes nuestro primer dato hoy aquí en Economía Capital. El dato tiene que ver con el 41% de analistas e inversionistas consideran que los ciberataques son la principal amenaza para los negocios, seguido por la incertidumbre geopolítica, la velocidad de los cambios tecnológicos, el populismo y el proteccionismo. La fuente es el estudio de PwC, PricewaterhouseCoopers Global, en su encuesta de 2018. Antes de los ciberataques, no eran vistos así, ¿no? Es difícil hoy entender para las empresas la magnitud del problema o si son tan conscientes, porque uno sí escucha casos de personas en compañías que me secuestraron el computador, un tercero y en la compañía no supieron cómo. Bueno, es un buen punto. Depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, hoy la agenda de los banqueros cambió muchísimo, ¿no? Antes tenían en su prioridad otras cuestiones, hoy la ciberseguridad está ahí como top 3, digamos, y realmente invierten en eso. De hecho, el próximo año se estima que los bancos van a incrementar su inversión en temas de seguridad en un 10%. Ahora bien, respondiendo también tu pregunta, en Colombia, por ejemplo, el 70%, es decir, 7 de cada 10 empresas enterprise corporativas de más de 1000 puestos, tienen una persona dedicada al tema de seguridad. Ahora, cuando bajás justamente en el tamaño de la empresa, el lugar del especialista de seguridad queda más difuso, hay menos toma de conciencia de la necesidad, por ejemplo, de hacer un ethical hacking, que hoy es fundamental para que una empresa pueda entender cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es un ethical hacking? Para ponerlo en términos sencillos para los televidentes. Sencillo. Bueno, el ethical hacking es una consultoría que realiza un experto en seguridad, un hacker, ¿no? Siempre a veces al hacker se lo asocia con el mundo oscuro, pero no es así. Los hackers hacen... Ese realmente es el cracker. O el ciberdelincuente, sí. O sea, están más asociados a esos términos. El hacker, en este caso, lo que hace es utilizar diferentes herramientas, para encontrar diferentes vulnerabilidades en los sistemas de las compañías. No solamente encuentran estas vulnerabilidades, sino que también las explotan y arman un reporte justamente con el potencial riesgo. Porque este es el punto. El tema es el riesgo. El riesgo a cero no lo vamos a poder llevar nunca, pero sí podemos gestionar el riesgo. Y este es el principal desafío que tienen las empresas. Entender cuál es su riesgo y si ese riesgo potencialmente puede generar más pérdidas que ingresos. Porque, por ejemplo, si, no sé, un ataque de negación de servicio que tiene que ver con... Un ataque de negación de servicio es un atacante busca tirar abajo o derribar un servicio X, por ejemplo, un web service. Muchas solicitudes de ingreso a un sitio web. Por ejemplo, muchas solicitudes de ingreso a un sitio web. Cuando se cae ese sitio web, posiblemente hay chances de que la empresa deje de facturar, de producir, y eso tiene un costo. Entonces, si hacer un ethical hacking me permite gestionar ese riesgo, eso es una inversión. Sí. Y eso es lo que muchas empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, como hablábamos recién, son las que tienen que empezar a tomar conciencia de esa importancia, ¿no? Maximiliano, se dice que Ecuador y Perú son los países donde más ciberataques se reciben en América Latina, pero ¿cómo estamos en Colombia frente a otros países? ¿Nos atacan más que a otras naciones?
Bueno, Colombia, el incremento según el CAI virtual, la plataforma virtual de la policía, el incremento del ciberdelito fue de un 28%, ¿no? Un poquitito más de un 28%. Pero de todas maneras Colombia a nivel regional es un referente. Es interesante lo que está haciendo Colombia en materia de infraestructura, la policía cibernética, toda la parte jurídica de Colombia es muy interesante. No solo la ley de delitos informáticos, sino la ley de protección de datos, que es la 1581. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque con la ley de protección de datos, con este marco jurídico, Colombia lo que establece y va estableciendo es cómo debe manejarse, cómo las entidades de gobierno y privadas deben manejar la información de los ciudadanos. Es una forma de comenzar a proteger los derechos de los ciudadanos ya en materia digital, ¿no? Entonces es interesante en ese sentido Colombia cómo va marcando también la agenda de la región, ¿no? Bueno, y ahí hay una pregunta se cuestiona mucho a las autoridades de otros países, que uno ve ciertas reglamentaciones de hasta dónde pueden llegar a controlar la información personal. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Hasta dónde el Estado tiene que llegar para generar esas reglamentaciones que a veces uno dice, de verdad nos están tocando ya la intimidad y la libertad de expresión? Es sano en la medida que también, como decimos en Argentina, se le marque la cancha a las multinacionales y a las empresas que manejan los datos, como por ejemplo, no sé, las redes sociales, Facebook. Bueno, hubo un caso este año muy fuerte con el tema de Cambridge Analytica. Piensen que justamente el tema de la digitalización de nuestra vida le da la posibilidad a esto de las empresas que trabajan con el manejo de información, empezar a modificar, como pasó, ¿no? Conductas en la intención de voto de todo un país. Pues saben todo de uno, ¿no? Tienen toda la información. Y eso también empieza a ser parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Porque ese es un excelente punto, ¿no? Que nosotros como ciudadanos entendamos que nuestro comportamiento en Internet, cada like que damos, cada foto que compartimos, cada información que subimos de manera compartiéndola para todo el mundo, estamos dando datos privados, sensibles, que en un futuro pueden ser utilizados, en el mejor de los casos, para intentar vendernos algo. Producto, sí. Y en otros casos, bueno, con temas más delicados como esto que hablamos recién, ¿no? Claro. Bueno, acá, si me lo permiten, Maximiliano y Alfonso, creo que nuestro segundo dato de la semana nos enfoca en esto del impacto económico, y dice así, que lo vemos en pantalla: el impacto financiero de la violación de datos en el mundo es de 3,86 millones de dólares, es decir, un aumento del 6,4% en comparación con 2017. Esto según el estudio de costos de violación de datos de 2018 que realizó IBM y fue publicado en julio de este año por el Instituto Ponemon. Maximiliano, a pesar de las cifras del aumento del impacto financiero, ¿se están mejorando en las medidas de seguridad acá en Colombia? Yo creo que sí. Y en el mundo también, ¿no? Sí, yo creo que cada país tiene su realidad, como decía recién. En la medida que tengamos un marco legal y jurídico, las cosas van a ir mejorando. Por ejemplo, volviendo al tema de la ley de protección de datos, a mí me parece interesante la ley. ¿Por qué? Porque obliga a las empresas a hacer algo fundamental, que es clasificar su información sensible. Por dos motivos. El primero tiene que ver con que la información sensible es la información crítica del negocio. Es información que, si mi competencia conoce, mi negocio potencialmente está en riesgo. Exactamente. Y el otro tema de clasificar los datos sensibles tiene que ver con esto que hablamos recién de la protección de la información del ciudadano. Es decir, las empresas en sus bases de datos tienen información privada y que tienen que manejar con mucho cuidado. La nómina, por ejemplo. La nómina, por ejemplo. Entonces, saber dónde está, por ejemplo, la nómina, me permite implementar tecnología para prevenir justamente la fuga de información, que es algo que la ley pide. De hecho, hay jurisprudencia sobre la ley 1581, en donde una empresa muy importante, esto está público en el SIC, tuvo que pagar alrededor de $300.000 en concepto de multas. Entonces, estas cuestiones permiten justamente mejorar las buenas prácticas en Colombia puntualmente, ¿no? Maximiliano, ¿y avanzan más rápido los delincuentes que quienes trabajan en la defensa de las organizaciones y de la seguridad?
Bueno, por eso es importante la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, porque el mundo del cibercrimen es muy dinámico y en ese sentido las soluciones de ayer no necesariamente nos van a servir para el futuro. Entonces es importante estar todo el tiempo con tecnologías que tengan inteligencia artificial, que permitan detectar amenazas por comportamiento y tomar medidas justamente con este tipo de situaciones, ¿no? Maximiliano, usted nos hablaba del hacker ético hace un rato, pero en su opinión, ¿no cree que se ha estigmatizado un poco a todos los hackers? Bueno, como mencionábamos recién justamente, en realidad el hacker es un profesional que trabaja justamente en el mundo de la seguridad y que muchas veces cumple este rol, el hacker en realidad, de buscar las vulnerabilidades de las empresas para justamente que las empresas puedan mejorar sus sistemas de defensa. Entonces sí, puede haber alguna estigmatización, pero bueno, hay que sacarlo de ese lugar porque realmente no es así, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, yo quisiera compartir con Maximiliano y con Víctor el dato de hoy en Economía Capital. Lo vamos a ver en pantalla y se trata de solo el 32% de las empresas en América Latina tienen clasificada su información, que lo mencionábamos antes, la información sensible. La fuente es ESET Security Report. El tema de lo que se llama la información sensible es de vital importancia. ¿Por qué no le cuenta un poquito, Maximiliano, a los televidentes de qué se trata? Lo hablábamos al principio, pero a veces uno en empresa grande se entiende bastante bien, pero en una empresa pequeña, en una MIPYME o una pyme, uno piensa, estas son soluciones para los grandes. Los pequeños no tenemos cómo clasificar nuestra información. Bueno, justamente la ley 1581, como comentábamos hace un rato, aplica para todas las empresas independientemente del tamaño. Y en esto de la clasificación de la información sensible, no solo es para las grandes corporaciones, donde hay una lógica ahí clara que bueno, hay que cuidar los datos claves, un banco tiene que obviamente también cuidar la base de sus clientes, pero la realidad es que las empresas pequeñas también guardan información de sus propios empleados y de sus clientes, y esas bases de datos tienen que tener un tratamiento según lo que dice la ley. Entonces, identificar cuáles son esos datos sensibles, por ejemplo, una clínica pequeña, poder cuidar la historia clínica de los pacientes es un tema fundamental y bastante delicado, porque si esa historia clínica, de alguna manera esos datos quedan públicos y cualquier persona puede acceder, ahí están cometiendo, digamos, no están cumpliendo con la ley y en ese sentido pueden tener problemas. Por eso identificar la información sensible es importante para todos. Ahí clave entender que el disparo además puede venir de cualquier parte. De cualquier lado. Y en ese sentido, Maximiliano, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de fugas de información? ¿Vienen de afuera o vienen desde adentro de las empresas, desde los empleados, desde los exempleados? Y también tengo la inquietud, Maximiliano, es, ¿las empresas sí son fieles entregando esa información? Porque pues se nos hace que es una estadística un poco vergonzante. Bueno, sí, siempre que uno cuenta los incidentes de seguridad que ha tenido, de alguna forma está dando información de, no diré una mala gestión, pero sí de que hay un problema ahí que hay que resolver y bueno, y a veces no es tan fácil conseguir ese dato. De todas maneras, nosotros los datos que tenemos en ESET es que justamente hay un incremento de la fuga de datos de personal interno, ¿no? Sobre todo personal que se va de la empresa, ¿no? Y que se lleva la base de datos de los clientes para ir a trabajar, por ejemplo, en la competencia, ¿no? Ese es un caso que se da habitualmente. Por eso hay que estar monitoreando permanentemente este tema. Hay diferentes software y herramientas que permiten ir viendo que la actividad de las personas, por ejemplo, una persona que se está por ir de la empresa posiblemente esté navegando en sitios de búsqueda de trabajo, subiendo hojas de vida. Entonces es un buen momento como para ir pensando, primero tratar de retener a la persona si la empresa lo necesita, y segundo, tener tecnología como para evitar la fuga de información. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el personal interno y en este sentido las políticas de recursos humanos tienen que alinearse a la política de seguridad informática y habría que en este caso firmar, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad en el momento que la persona entra para que sepa que esa información es sensible y que, bueno, que puede haber consecuencias legales si esta información es robada, ¿no? Claro.
Bueno, y a propósito de las prácticas que han emergido, está la del ransomware o secuestro de datos, y por eso comparto este tweet con ustedes de Mythic Review, y dice: el ransomware es uno de los tipos de malware más preocupantes que existen, pidiendo rescates. CryptoWall ha recaudado cifras de numeral Bitcoin que ascienden a millones de dólares. El secuestro de datos, ¿qué tan frecuente es en Colombia? ¿Sí es para alarmarse? Es muy frecuente, es un tema que es recurrente. De hecho, nosotros desde los laboratorios venimos detectando que el 17% de las detecciones del ransomware crisis, que es un tipo de ransomware, se está dando aquí en Colombia, ¿sí? Y la característica es que llega a través de un correo, el usuario hace doble clic y se cifran los datos, y luego se le pide un dinero a modo de rescate a la empresa. Para que la gente entienda y dimensione que detrás de esto también hay un negocio, fundamentalmente hay un negocio, los ciberdelincuentes pueden llegar a pedir entre 0.5 y 2 bitcoins para liberar los datos. Estamos hablando de, más o menos, si las cuentas me dan bien, entre 9 millones y 36 millones de pesos colombianos. Esto, digamos, estoy hablando del ataque a una empresa. Entonces, si lo multiplicamos por todo un mercado, hay un negocio atrás que es lo que sustenta, ¿no?, la situación. ¿Se están atacando también personas particulares o son solo ataques a empresas? No, también personas particulares, no solamente laptops, sino también nosotros estamos observando que hay secuestro de datos, ransomware para dispositivos móviles, en donde además de cifrar los datos, se cambia el PIN de acceso para justamente hacer más complicado el tema. Y bueno, hoy nuestra vida está muy digitalizada y en el teléfono hay un montón de información, entonces la gente tiende a pagar y eso no es lo recomendable. Sí, eso le iba a preguntar. Clave entender eso. Ya he sido vulnerado en mi sistema, persona natural, persona jurídica, definitivamente no pagar. ¿Qué hacer ahí? No pagar, Víctor, porque no sabemos con quién estamos negociando. Es decir, o sí, es un ciberdelincuente y nada nos garantiza que nos van a devolver el acceso a los datos. En algunos casos nosotros hemos visto que se paga por el rescate y después piden un dinero extra para una nueva llave de acceso y bueno, y muchas veces no terminamos... Nada diferente a otro tipo de extorsiones. Exactamente, y en esa línea lo más importante es la precaución, ¿no? Es decir, todas las actividades proactivas que podamos hacer. Por ejemplo, hacer un respaldo, un backup de toda la información. Si las empresas se dedican a clasificar los datos, si se dedicaran a clasificar los datos y además de clasificarlos, hacen un respaldo, un backup de esos mismos datos, seguramente no habría necesidad de pagar este dinero, porque la información sensible y confidencial estaría respaldada. Y yo creo que la gran conclusión es decirle a la gente, a los televidentes, a las empresas, no hacer doble clic donde no deben hacer doble clic. Ese es un punto fundamental, la concientización del usuario final, ¿no? O sea, hoy solamente 3 de cada 10 empresas realizan actividades, Latinoamérica, ¿no?, realizan actividades periódicas de concientización. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ser una actividad periódica, constante, porque los engaños van cambiando y la puerta de acceso de los atacantes a las empresas es esa inocencia y falta de información del usuario final para justamente hacer doble clic y después que termine perjudicando a toda la organización. Así que actividades de concientización tienen que estar en la agenda de los departamentos de sistemas. Perfecto. Pues muy bien, Alfonso, de esta manera llegamos al final de Economía Capital, agradeciendo a todos nuestros televidentes que nos siguen por la señal abierta y especialmente a Maximiliano Cantis por acompañarnos hoy en este tema que sabemos inquieta a muchos de nuestros seguidores. Maximiliano, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, esto es Economía Capital. Los invitamos a compartir sus comentarios en las redes sociales y a proponernos temas con el hashtag Economía Capital. Hasta la próxima semana. Buenas noches.